Muy bien, chicos, entonces vamos a empezar. Les traigo una serie de videos justo para que ustedes puedan acceder a ellos en dado caso de que lo necesiten. Entonces vamos a iniciar con bases neurológicas 1. Y para esto me gustaría iniciar con, vaya, la redundancia, con esta parte introductoria en donde retomamos algunos conceptos y algunas divisiones. Entonces es necesario tenerlo en cuenta justo para poder abordar otros temas con mejor calidad. Entonces, para empezar, vamos a hablar de homeostasis. Y homeostasis, recordemos que es esta parte del equilibrio. Entonces, la homeostasis va a ser un equilibrio o un estado de equilibrio entre el medio interno y el medio externo. Entonces, recordemos que esto se hace desde la parte del cuerpo humano. Entonces, ¿cuál sería el medio externo? Sería el entorno. Todo aquello que me rodea. ¿Por qué? Porque a lo mejor si hablamos de un tema de temperatura, tenemos que considerar la temperatura ambiental. Y el medio interno, es decir, lo que sucede dentro del propio organismo o dentro del cuerpo humano. Retomando el tema de la temperatura, en este caso la temperatura corporal, pues hay que ver que a lo mejor no haya fiebre, que no haya hipotermia, que realmente esté en la temperatura adecuada, ¿no? Porque entonces de algún modo nos estaría indicando alguna anomalía. Entonces, toda esta información la estoy abordando desde el libro de Principios de Anatomía y Fisiología de El Tórtora. Entonces es la versión más actualizada del Tórtora y a mí me encanta el Tórtora justamente para iniciar con temas de anatomía, de fisiología, porque es verdad, es uno de los libros más básicos, pero no porque sea básico no significa que la información no sea confiable y sobre todo que esté mal al utilizarlo. Entonces a mí me parece muy buena opción, sobre todo para quien está iniciando en el tema de anatomía y fisiología. Vamos a ver entonces, homeostasis es equilibrio. Y justamente como es equilibrio, estamos hablando de un proceso dinámico, es decir, de un proceso que está en constante cambio. Ejemplo, si a lo mejor ahorita yo estoy en un cuarto en donde estamos otras 30 personas, y justo por el tema de estar hablando constantemente, del movimiento, etcétera, pues vamos generando calor. Entonces ya mantenemos una cierta temperatura ambiental. Salimos de ese cuarto y entonces, hace muchísimo frío porque ya es época de invierno. Entonces, ¿qué sucede con esta parte del equilibrio? Ojo, ya cambiamos la temperatura del medio externo. Entonces, en ese caso, ¿qué hace el cuerpo de manera interna para empezar a generar calor? Para que no entres en un estado de hipotermia. En este caso, lo que va a hacer es, va a mandar la señal para que te empieces a mover, para que empieces a temblar. ¿Por qué? Porque la fricción entonces, por este movimiento de los músculos de manera continua, eso va a generar calor y al final del día eso te va a mantener con cierta temperatura. Por eso decimos que es un proceso dinámico, se va adaptando de acuerdo a lo que necesita. Otra cosa que me parece súper importante es, vamos a hablar entonces del sistema nervioso. Esta es una imagen, este es un esquema salido completamente del Tórtora. Entonces, vamos a ver. El sistema nervioso. Aquí nos dice, ok, de primer momento, ¿cuáles son los componentes, no? ¿Cuáles son los componentes del sistema nervioso? Y hablamos del encéfalo, de la médula espinal, recordemos que eso es sistema nervioso central, y luego hablamos del sistema nervioso periférico. Y aquí ya entran los nervios, los ganglios, etc. Ahora, ¿cuáles son las funciones del sistema nervioso? Primero, genera potenciales de acción, lo que conocemos como los impulsos nerviosos. Y recordemos que para este punto justo el sistema nervioso trabaja con actividad eléctrica y se refiere justamente a esta parte de los potenciales de acción. Y son sumamente importantes para regular las actividades corporales. Es decir, yo no puedo pedirle a mi cuerpo a lo mejor que genere este movimiento constante para poder generar un
pues sí, un temblor o para poder generar calor. Sí, de primer momento no está la indicación. En este caso, los potenciales de acción. La otra es que detecta cambios en el medio interno y en el medio externo. Vamos a poner el ejemplo. De nuevo, genera cambios en el medio interno. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Como tengo mucho frío, me duele la cabeza, me duele el estómago. Cambios en el medio interno. ¿Qué estoy sintiendo dentro del cuerpo? Y en el medio externo, ¿qué está sucediendo en la parte justamente del entorno próximo que me rodea? En este caso, retomemos el ejemplo de la temperatura. Ok, de primer momento sería estoy cómodo, tengo cierto calor, etc. Sales entonces de ese cuarto y ahí sí, ok, esto está muchísimo más frío. ¿Cómo detecta cambios en el medio externo? Tocando una superficie. Está húmeda, está seca, es suave, es rasposa, está frío, está caliente. En el medio interno me duele la cabeza, tengo náuseas, me duele el estómago, etc. Y finalmente interpreta los cambios y responde, causando ya sea contracciones musculares o secreciones glandulares. Ahora, dice, interpreta los cambios. Es decir, no solamente es sentir completamente el cambio de temperatura, sino decir, ok, ahora hace frío. ¿Es un frío que puedo mantener? ¿O es un frío que requiere, a lo mejor, que me tape, que me ponga alguna chamarra, algún suéter? ¿Es un frío que a lo mejor requiere de alguna otra intervención, etcétera? Pero aquí se refiere a la parte de interpretar. Porque sí, puede ser un cambio de temperatura, pero puede ser frío, puede ser calor. Entonces necesita interpretar ese cambio. Ahora, ¿me duele el estómago? Sí, pero ¿de qué forma? Es decir, ¿te duele como un cólico? Es decir, los famosos retortijones. ¿Te duele a lo mejor como esta parte erosiva, como esta parte de gastritis? ¿De qué manera te duele? Por eso necesitamos la interpretación, porque sin la interpretación no podemos hacer nada. No podemos genuinamente pedirle que haga algún tipo de intervención o de cambio si no sabe específicamente qué hacer. Entonces, recuerden, el sistema nervioso se va a apoyar de la parte, digamos, eléctrica, por la parte de los músculos, o de la parte química a través de las glándulas y las hormonas.